Saludos y bendiciones, hermanos. Estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Hoy día, lunes 15 de julio, día de San Buenaventura, obispo doctor de la ley de la iglesia, un gran místico que nos trae una bella enseñanza y que a través de la palabra de Dios nos invita a estar más unidos a Cristo, el centro de nuestra vida, el logo del Padre, aquel que es por siempre y para siempre, el que existe, el que nos da a nosotros el poder para estar aquí en la existencia, aquí en la tierra. Compartimos la palabra, el Santo Evangelio, lo vamos a tomar del capítulo 10, versos 34 al 41 de San Mateo. Y le pedimos al Señor, como siempre, que Él ilumine, que Él bendiga, que Él sane nuestras vidas, nos dé mucha paz interior y que nuestro acercamiento a Él sea fructífero, sea de gozo, sea de transformación, sea de luz. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. A los enemigos de cada uno de ustedes serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Quien recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe también a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Qué hermoso, apreciados hermanos, que entremos en esta sintonía del encuentro con el Señor. Un momento hermoso que la palabra nos recuerda. Él ha venido para que nosotros podamos conocer al Padre. Pero la llegada del Mesías en el mundo es una llegada que va a crear enfrentamiento entre aquellos que creen y entre aquellos que no creen. Mira, hermanos, una fiesta hermosa. Hoy San Buenaventura, un gran teólogo, místico, doctor de la iglesia, franciscano, italiano, es un hombre de Dios que nace en 1221 con una gran trayectoria. Fue obispo, estuvo ayudando en el Concilio de León cuando unió la iglesia de Occidente y de Oriente, se une para que todos se formen una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Muere en 1274, un 15 de julio. Tiene unas obras muy destacadas que a mí siempre me ha parecido de uno de los grandes intelectuales después de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, San Buenaventura, un hombre con una teología elevada y una filosofía que nos habla de que todas las cosas tienen como una base, un principio, el logos, y ese logos es Cristo. Cristo es el Señor de la historia. A Él todo el mundo es el que tiene que rendirle la honra y la gloria. Él es el centro del universo, Jesucristo. San Buenaventura escribió un tratado sobre la vida de perfección muy buena, donde nos invita pues a darnos cuenta que todos estamos invitados a la santidad, invitados a unir nuestra alma a Dios. Otro de los tratados es el de Soliloquios, un tratado sobre el triple camino de la perfección cristiana. Súper interesante. El primero de ese camino que se nos habla es el camino
de la unión del alma con Dios, que es una paz interior. Cuando se une el alma a Dios hay una paz interior, y es lo que él habla de alcanzar la paz. Esa alma se dispone al bien, se dispone a recibir la sabiduría de Dios. Una vía purgativa que es entonces esta que conduce a la quietud, a la paz. Una vía iluminativa que conduce a la iluminación, a la verdad, al esplendor de la bondad divina, y una vía unitiva que conduce a la dulzura de la caridad, al agrado por hacer el bien al prójimo. Como decíamos, entonces San Buenaventura es uno de los santos quien va a tratar de que el hombre tenga una íntima unión con Dios, sea claro en su fe, una fe trinitaria, y es aquel que trata pues de llevar a un pueblo al encuentro con el Salvador, al encuentro con el hombre, lo que nosotros llamamos después alteridad. No somos, como decía Boecio, una sustancia individual plegada en nosotros mismos, sino una sustancia que tiene su esencia, pero que tiene una referencia, y es lo que llamamos entonces la alteridad. Somos seres en relación. El hombre es feliz cuando está en relación frente al otro. Nos realizamos no a nosotros mismos, nos realizamos frente al otro. Dependemos del tú para realizar nuestro yo. El pensamiento entonces de Buenaventura nos habla del conocer a Dios a través de la razón, y la razón es válida cuando nos pone en dirección al Creador. Cuando el Creador está fuera de esa razón, se desvirtúa y pierde su esencia, porque el Creador es el que da las facultades, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Todos necesitamos paz, nos dice San Buenaventura. Perseguir la paz. El que vive en paz es feliz. El que comunica la paz, comunica bondad, comunica al otro siempre lo bueno, comunica generosidad. Necesitamos, dice San Buenaventura, dejar que Cristo sea parte de nuestra vida y sentir que nuestra vida tiene que crucificar nuestra carne, crucificar nuestros impulsos, instintos, para que muera y sobresalga la gracia, la bondad, resucite el hombre justo, el hombre santo. Como dice San Buenaventura, que dentro de su interior, cuando fue creado, está en esencia virtudes que necesitan ser despertadas, que necesitan ser modeladas, que necesita realizarse, que nosotros la pongamos entonces en funcionamiento, porque está inactiva. Se nos habla entonces de lo importante que nosotros sepamos que estamos limitados por nuestro cuerpo, porque como dice el apóstol Pablo, el cuerpo siempre tiene impulsos carnales, el espíritu espirituales, y por eso tenemos que ser esos hombres que cultiven una vida en el espíritu, llenar el alma. Nos habla de cómo es importante buscar la pureza, la purificación del alma, de la mente, del corazón, para que saquemos la perversidad, lo que el mundo nos inyecta y que poco a poco nos hace ser insensibles, nos hace vivir, modelarnos, acomodarnos en los defectos, y no nos deja crecer en la virtud. Nos recuerda que es importante saber que nuestra vida siempre tiene que tener una dirección hacia Cristo, hacia el crucificado, modelo de nuestras almas, nuestro camino. Recordamos dentro de las anécdotas, cuando era niño, estuvo muy enfermo,
Su padre, que conoció a Francisco de Asís, se lo llevó al santo. El santo lo bendijo. Y a partir de ese momento recobró la salud, se hizo franciscano. Una de las grandes enseñanzas que nos da entonces, una de las grandes enseñanzas que nos habla el Señor, es el Rey del universo, es el que dirige las cosas, es el que nos da ideas sobre lo que existe, nos hace entender las esencias, la naturaleza, las formas de todas las cosas, y nos recuerda que tenemos un alma, y esa alma tiene materia y forma, tiene un norte, y es elevarse hacia el trascendente. Niega lo que decía San Agustín, que el alma es la cárcel del cuerpo, y habla entonces del alma que necesita el cuerpo para vivir. No, el cuerpo no tiene vida sin el alma, y nos recuerda entonces a nosotros que si perfeccionamos el alma, los sentidos, perfeccionamos nuestros pensamientos, nuestro corazón, renovamos nuestra conciencia, vamos a tener un cuerpo sano, vamos a poner nuestro cuerpo también al servicio del Creador. Cristo es el principio de todas las cosas, en Él está todas las cosas se fundamentan, y en Él se expresa todas las ideas, que tiene siempre un orden. Recordamos siempre lo que nos dice la palabra: Dios es un Dios de orden, no de desorden. Cuando hay orden en la vida, hay paz. Cuando hay desorden, no funcionan las cosas. Lo dijo Santo Tomás: la paz es consecuencia del orden, es consecuencia de la justicia, del bien que se practica. Dios se expresa en ideas y se manifiesta entonces en lo creado. Podemos conocer lo creado a través del Creador, a través de lo creado, y nuestra vida tiene que perfeccionarse. La perfección cristiana es una perfección progresiva, no progresiva. Nos recuerda a nosotros que tenemos que llevar siempre una buena relación con Jesús, una buena relación con nuestros hermanos. Qué hermosa enseñanza. Ojalá que San Buenaventura nos inspire trascender, tener pensamientos nobles, pensamientos elevados. El texto que hemos escuchado entonces de San Mateo en este capítulo 10 nos va a presentar a cada uno de nosotros un momento en el cual Jesús llega y recuerda que la llegada del Mesías, en los cuales se esperaba tiempos de restauración y de paz inmediata, no ocurre así, es paulatina. La llegada del Mesías de Jesús crea un tiempo de agitación, de confusión, inclusive enfrentamientos entre los judíos que creyeron, entre los que no creyeron, entre aquellos que siguen el mensaje de Cristo, la voz de Cristo. El mensaje de Jesús para todos es distinto, lo interpreta de una manera distinta, y por eso Él dice: no he venido a traer paz en la tierra, sino a traer guerra. Y habrá divisiones entre unos y otros, entre los que creen y no creen, entre aquellos que siguen el Evangelio de Cristo y no lo siguen. San Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versos 3 y 4, nos recuerda que cuando se abraza la fe, se cree en Cristo, se sigue a Cristo, ya nos apartamos entonces de la vida pagana y ya no obramos de una manera pagana, sino cristiana. Qué hermoso momento nos habla. El que busque a Cristo tendrá que pasar por el negarse a sí mismo, tendrá que recordar que tendrá una recompensa por su fe, pero que también habrá persecuciones. Cristo nos recuerda a nosotros que aquel que recibe a un justo, a un hombre de Dios, va a recibir una recompensa de justo. Quien no recibe a un justo, pues va a recibir un castigo por no recibir al justo. Y por último dice hoy el Evangelio que todo lo que hagamos en favor del prójimo, en favor de los discípulos de Cristo, va a ser recompensado. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Por eso todas las buenas acciones que hagamos aquí en la tierra en favor de la iglesia, de la caridad, de la enseñanza, del Evangelio, de los niños, del huérfano, de la viuda, de un necesitado, Dios lo va a recompensar.
sigamos esta obra de caridad y apoyémonos siempre en Cristo. Hermanos, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Que usted cuide y te acompañe.